con el doctor Alejandro Ortiz Obregón. 3 puntos de acupuntura. La montaña en el valle. La montaña en el valle queda acá, donde hay un montecito entre el dedo índice y el dedo pulgar. Ahí. En la tarde de hoy tengo el gusto de compartir este podcast con el doctor Alejandro Ortiz Obregón, con quien tenemos una historia de estudios largos. Con él hicimos hace tal vez unos 15 años, Alejandro. Yo creo que por ahí. Unos 15 años hicimos entrenamientos en medicinas alternativas, acupuntura, homeopatía, terapia neural. Alejandro, te estás quitando los años. Sí, tú. un poquito. Porque eso fue hace más. Hace más, tal vez 20 años. Corría la mitad final de los años 90. Esos son 30 años. Son 30 años. Sí, es cierto. Hace mucho. Hicimos varios entrenamientos en acupuntura, homeopatía, terapia neural. Alejandro se dedicó a la obesidad y metabolismo. Atiende pacientes para esos tipos de enfermedad. Y yo quería hablar con él hoy. Estamos trabajando en un libro que vamos a publicar muy pronto, tal vez dentro de unos 20 días, sobre el manejo complementario de la obesidad y el metabolismo. Con técnicas alternativas, como ya les dije, homeopatía, acupuntura, terapia neural. Alejandro, ¿por qué te dedicaste a hacer trabajos en obesidad y metabolismo? ¿Por qué te dedicaste a trabajar con el paciente con dificultades para bajar de peso? Bueno, primero yo quiero decirles una cosa. ¿Quiénes vinieron acá para tener la fórmula para bajar 10 kilos en 3 días? Levanten la mano los que digan, yo vine aquí a bajar 10 kilos en 3 días. Bueno, si vinieron para eso, yo también, y cuando lo encuentren me avisan, porque eso no se puede. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo sí se pueden hacer las cosas. Con Jesús llevamos mucho tiempo trabajando en atender personas que tienen problemas con su exceso de grasa. Y hemos venido trabajando un libro, y este libro lo vamos a sacar, esperamos, antes de la Navidad. Así que ya tienen que regalar en esta Navidad nuestro libro, que va a ser maravilloso, porque vamos a tratar de poner ahí todo lo que nosotros sabemos para ayudarles a ustedes. Al fin y al cabo, nosotros nos hicimos médicos para ayudar a la gente, y la forma también es con un libro. No, Alejandro, y es que hemos compartimentado la atención, nutrición por un lado, actividad deportiva por otro, medicamentos por otro lado, y definitivamente yo creo que todo eso lo podemos integrar en un solo combo, un combo de atención integral. Claro que sí. Bueno, me preguntabas por qué yo me dediqué a esto. Yo me dediqué a esto porque los médicos, aunque a veces no parece, nos sensibilizamos con el dolor de las personas, y por allá, lo que hablábamos ahora, alrededor de finales de los años 90, lo único que le ofrecíamos a las personas que estaban con exceso de peso era: cierre la boca. Doctor, ¿y qué hago? No, cierre la boca, usted no me interesa, pero no se está muriendo. ¿Sí? No le pasa nada, está gordo. Y yo me empecé a sensibilizar con eso. No sé si ustedes se acuerdan, más o menos en esa época había el estereotipo del gordito simpático, el gordito alegre. Eso no existe. El gordito alegre no existe. No, yo no lo he encontrado. Por fuera sí están alegres, pero por dentro sufren mucho. Están inflamados, Alejo. Están inflamados. Y además de que están inflamados, no la están pasando bien. No la están pasando bien porque han hecho muchísimas cosas, y en esa época no teníamos qué hacer. No había mucho cómo ayudarles. Yo me fui sensibilizando y fui aprendiendo, fui estudiando cómo hacer para ayudarle a las personas. Inicialmente trabajábamos pues con lo que había en la época, y en la época que había dieta. La dieta, lo único que teníamos para ofrecerle a la gente era la dieta. ¿Y la dieta cómo era? Hombre, pues usted es gordo porque come mucho, así que coma poquito. Entonces le quitábamos un montón de alimentos y de grupos nutricionales. Ustedes deben saber que tenemos 3 macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces le quitábamos un macronutriente, generalmente quitábamos carbohidratos, dejábamos proteína, y las grasas no las mirábamos mucho en esa época.
pero sí disminuíamos las grasas saturadas de origen animal, cosa que seguimos haciendo aún hoy en día. Y la gente bajaba de peso, pero volvía a subir rápidamente. Era el yoyo, es el yoyo del metabolismo. El famoso yoyo. Y ese yoyo ocurre porque en últimas lo que hacíamos eran unas dietas que hoy están de moda, que son las dietas cetogénicas, ¿no? Cuando yo quito el carbohidrato, ¿qué pasa? El cuerpo entra en cetosis para no morirse. Y ahí es cuando la gente baja de peso rápidamente, pero si no tiene un acompañamiento adecuado, entonces cuando deja esa dieta y empieza a comer pequeñas cantidades de carbohidrato y luego grandes cantidades, vuelve y sube de peso, ¿no? Así que trabajábamos con eso. Poco después empezaron a aparecer muchos libros de dietas. ¿Recuerdas la dieta de South Beach? La dieta de Atkins, que fue muchos años antes. Esa es la dieta por excelencia de la que empezamos todos. La dieta de la zona, luego la antidieta. Luego, ¿qué más teníamos? La dieta mediterránea que llegó la últimamente. sí. La dieta DASH. La DASH. Hay una cantidad de propuestas nutricionales que en últimas lo que hacen es restricción. Aunque la dieta mediterránea y la de DASH tienen menos restricción, pero de todos modos es bien difícil adaptarse a ella. Las personas, nosotros estamos acostumbrados a comer de todo. Es que uno puede comer de todo. Bueno, y que aparte de la parte nutricional, Alejandro, sé que estamos haciendo, y tú más que nadie, homeopatía y acupuntura como complemento a estas dietas. Sé que también estás utilizando los agonistas de GLP-1 como complemento para los pacientes. Cuéntanos cómo estás haciendo esto, cómo estás integrando la medicina clásica con las medicinas alternativas, con las técnicas de homeopatía y acupuntura. Bueno, claro, entonces vamos a hacer un poquito de prehistoria. Yo pues soy médico y después de estar trabajando con pacientes en atención primaria, empecé a sensibilizarme con las medicinas alternativas, se llamaban en esa época y todavía se entiende cuando decimos medicinas alternativas. Y bueno, ahí fue cuando nos conocimos, que hicimos varios cursos de muchas medicinas alternativas. Y luego yo me salí un poquito me salí para estudiar desde la parte científica ortodoxa la obesidad, y luego volví otra vez para ya con eso ponerle herramientas de medicinas complementarias, que es como más se llaman hoy en día. Entonces ahí utilizamos ya herramientas de acupuntura, de homeopatía, de esencias florales, de naturopatía, de aromaterapia, que son los aceites esenciales. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, depende de la persona, ¿no? No hay un único tratamiento, y esto es muy importante, no hay un único tratamiento para todo el mundo. Hay unas personas que les sirven algunas cosas, hay otras que les sirven otras, porque hay unas personas que han aumentado de peso por una razón y otras por otra. Hay personas que efectivamente sí tienen un trastorno metabólico, sí tienen un trastorno endocrino, y hay otras personas que tienen más problemas emocionales. Entonces ahí es cuando empieza lo que se está hablando ahora del hambre emocional y todo eso. Son un montón de modas que han venido pasando, y han venido pasando porque es que vienen y pasan, ¿no? Así Bueno, van las modas. Oye, Alejo, ¿y has notado que ¿te acuerdas de las técnicas de acupuntura, la auriculoterapia, que en una época todos tenían el balincito, la chincheta puesta sobre el pabellón de la oreja o en la parte anterior, en el trago, que se llama el trago? Pero eso es como lo que tú dices, es una moda. Después pasa esa moda. Sin embargo, yo creo que aún continúa siendo de gran utilidad
disminuir la ansiedad por la comida utilizando técnicas de acupuntura. Sí, mira que esos puntos de la oreja que usamos hace mucho tiempo y yo los uso todo el tiempo. O sea, los puntos de la oreja me parecen muy valiosos y es algo que yo uso en todos mis pacientes todo el tiempo. Y como a veces en la consulta es muy dinámica, entonces está uno ahí, pesa uno el paciente, lo acuesta, le pone agujas, y a veces se me olvida ponerle las bolitas en la oreja. Porque nos ponemos a charlar de cómo le fue en la fiesta, de por qué esta semana no bajó de peso, pues porque estuvo en la fiesta, ¿verdad? Y de pronto el paciente vuelve a la semana siguiente o me llama y me dice, mire, se olvidaron las bolitas y tengo ansiedad. Estoy que no sé qué hacer, quiero comer, quiero más. Y claro, porque es que en esas bolitas están en unos sitios de acupuntura que los chinos la oreja la describen de una forma muy, muy, muy bonita. Entonces hay un punto que es de apetito, que es el que queda en el trago. Hay otra que queda acá, que es Chen Men, que es el de Para la bajar. ansiedad, ¿no? Claro, ese es el de la ansiedad. Incluso sirve ese mucho en es- las personas con depresión, ansiedad, no necesariamente con problemas metabólicos y da unos resultados espectaculares. Y con Alejandro tenemos cuando estamos en el proceso de la escritura de este libro, de si deberíamos mostrar los puntos, decir cómo se debe hacer la digitopuntura, pero creo que es muy valioso, Alejo, que las personas conozcan el punto, sepan cómo estimularlo, sepan cómo encontrar el dispositivo para ubicarlo y microestimularse. Sí, realmente lo importante es localizar bien el punto, ¿no? Lo importante es que cuando ponemos el estímulo en el punto, que puede ser una aguja, una chincheta, un balín. Yo utilizo unas bolitas de oro que parecen piercings, que se pongan en el sitio que es, ¿no? Es muy importante que vayan en ese sitio porque allí es donde ocurre la magia. La magia que realmente no es algo así tan brumoso como magia, sino realmente son puntos de acupuntura que tienen un efecto real en el organismo y que lo notamos precisamente cuando dejamos de usarlo. Entonces yo olvido poner el balincito y mi paciente me dice, doctor, no me fue bien esta semana porque no me puse el balincito. O personas que se van de vacaciones y dicen, bueno, me fui de vacaciones y este tiempo estuve muy mal. Ahora, con esto de los balincitos, yo no sé si tú has oído, hay gente que dice que en una oreja es para bajar de medidas y que en la otra oreja es para bajar de peso. Y eso no es cierto. No, eso no tiene ningún sentido. No, eso es meterle más magia a la cosa y realmente lo que hacemos es que todo estímulo produce tolerancia. Como por ejemplo, cuando ustedes tienen puesta una cachucha, la cachucha apenas se la ponen, les aprieta y después al rato no la sienten y de pronto llegan a un sitio y no se han dado cuenta que están con una cachucha, porque hay un fenómeno que es tolerancia, se deja de sentir el estímulo. Cuando yo tengo una bolita en la oreja, esa está estimulando, pero ese estímulo va disminuyendo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Luego de un tiempo, una semana, hay que quitar ese estímulo de esa oreja y ponerlo en la otra para que vuelva otra vez a sentirse. Pero no es porque haya peso y medidas, realmente la gente baja de peso y baja de medidas. Estás utilizando también, sé que lo estás haciendo para mejorar el trastorno del sueño que influye mucho en las personas que tienen un trastorno metabólico. ¿Cómo estás trabajando con esto? Esto sí que es complicado lo del sueño, ¿no? Ese es un capítulo muy importante, el sueño. Primero porque
la falta de sueño, o sea, menos de 6 horas de sueño, ya nos aumenta los niveles de cortisol. El cortisol entonces viene, estimula unas cosas, no nos deja perder de peso adecuadamente, a pesar de hacer la dieta como se debe hacer. Pero entonces el cortisol, que ahora está de moda, ¿no? Ahora todo el mundo tiene el cortisol elevado. Y yo les digo, claro que lo tienen elevado, porque el solo hecho de que a mí me vayan a pinchar, ya eso me eleva el cortisol. No hay que estar midiendo tanto cortisol. Pero cuando una persona no duerme, además de que se sube el cortisol, también pasa algo y es que no descansa. Y al no descansar, al mantenerse un cierto sentido de alerta, tampoco bajamos adecuadamente de peso. Se mueven un montón de cosas bioquímicas ahí que hacen que en últimas sea más difícil bajar de peso. Pero el sueño es un ritual. El sueño es un ritual. Realmente todo en nuestra vida es un ritual, pero el sueño sí que es importante. Entonces yo tengo que hacer el ritual para ir a dormir. Y ritual no quiere decir nada que tenga que ver con religiones ni nada de esas cosas. Nada que ver. Ritual es porque es algo que yo hago para obtener algo. En este caso hago un ritual para dormirme. Lo primero es definir una hora a la que yo debo estar dormido. ¿Cierto? Eso es lo primero. Yo digo, yo me voy a acostar a las 10:30 de la noche todos los días. Entonces, ¿qué debo hacer? Me debo preparar para eso. Primero mentalmente, ya sé que a las 10:30 voy a estar acostado. Pero además de eso, la luz estimula unos receptores en la retina que hace que se frene la secreción de una hormona, que es la melatonina. Cuando yo tengo mucha luz, no se secreta la melatonina y la melatonina es una hormona que nos da sueño. Entonces debo dejar de usar pantallas, es decir, el celular, la tableta, el televisor, las luces muy fuertes, durante por lo menos 2 horitas antes de irme a dormir. Entonces estábamos hablando que después de las 8:30 no hagamos tantas cosas que tengan que ver con aparatos electrónicos. Difícil, porque ahora todos los usamos. No, y hay otra cosa, Alejandro, no es solamente el dormir, sino el descansar y no tener tanto ruido después de las 5 de la tarde. Nuestro organismo no está diseñado para soportar ruidos. El ruido hace parte de es un enemigo. El enemigo, la Organización Mundial de la Salud cataloga el ruido como uno de los estresores ambientales que más nos afectan. Hace tal vez unos 300 años no teníamos la cantidad de sonido que tenemos ahora, y hace más de 100 años, 70 años, estamos aumentando de peso. Hay una relación muy directa entre sonido, exceso de sonido, exceso de carbohidratos y obesidad. ¿Estás trabajando con eso? Sí, entonces, claro, parte de este ritual tiene que ser que empecemos a entrar en un estado de tranquilidad, donde sí, el sonido es muy importante y las grandes ciudades no ayudan con el sonido. Pero además del sonido es también la temperatura. Si hace mucho calor, también se me dificulta dormir, y si hace mucho frío, también se me dificulta dormir. Entonces nuestro sitio debe ser acogedor, cálido, quieto, oscuro. Y las mamás saben que cuando los niños comen azúcar se ponen un poco loquitos, un poquito hiperactivos. Entonces sí, el azúcar nos estimula un poco porque es energía. Entonces los carbohidratos, y sobre todo los carbohidratos simples como el azúcar, pues no los deberíamos consumir. Los simples no los deberíamos consumir nunca, pero los otros carbohidratos también deberíamos bajarle un poco después de las 5 de la tarde. Ojalá disminuir el aporte de carbohidratos. ¿Tú has utilizado alguno de estos dispositivos que generan lo que se llaman sonidos neutros ¿cómo es que le llaman? Sí, ¿ruido blanco? Ruido blanco, ruido gris, ruido rosa. Ajá. Sí, los he utilizado. Y
y realmente ayuda como a enmascarar los otros ruidos y como es algo constante, pero no hay claridad entre si ese ruido realmente, o sea, la gente sí se queda dormida, pero no hay claridad si empieza el cerebro como a emular con sus ondas, las ondas del sonido, o si también ese sonido es un disruptor, ¿no? No hay nada concluyente todavía con esos ruidos, son bien interesantes, ¿no? Ruido blanco, ruido gris, ruido rosa. Oye, hay una característica muy curiosa, o bueno, ya que está bien demostrada en las personas con trastorno metabólico, y es el consumo de alimentos después de las 7, 8 de la noche, especialmente alimentos con harinas procesadas. ¿Los estás limitando? Después Yo de los que limito. hay una hora específica en la cual le adviertes al paciente que no debe consumir alimentos. Sí, ahora, depende del paciente también. O sea, yo limito el consumo de carbohidratos después de las 5 de la tarde, pero, o sea, tenemos, a ver, y este pero le voy a decir así el preámbulo, que venimos comiendo una dieta fraccionada, donde la última comida debe ser 7, 8 de la noche, porque no estamos hablando de ayunos ni nada de eso, sino de una dieta fraccionada común y corriente. Más o menos 7, 8 de la noche es la última comida, un poco de proteína y unos vegetales que vienen siendo unos carbohidratos complejos. Pero ¿qué pasa si yo a las 11 de la noche, como los médicos estoy de turno, por ejemplo, o soy un estudiante que está haciendo maquetas o que está leyendo, va a necesitar un poquito de glucosa tipo 11 de la noche para poder seguir su jornada? Entonces ahí sí es importante que hagamos lo que hacemos en los hospitales, que es el trasnocho, pero un poco menos abundante. Es decir, comer un poquito de proteína y un poco de carbohidrato. Esto puede ser un par de cucharadas de yogur griego y un poquito de fruta. Con eso sería suficiente. Pero entonces esto es en las personas que van a seguir laborando. O sea, no es que yo me acuesto yo como a las 7, 8 de la noche y a las 11 de la noche estoy ahí pendejeando con el celular y entonces, como son las 11, entonces me voy a comer algo más. No, eso, acuéstese, váyase a dormir, no tiene nada más que hacer. Está perdiendo tiempo de descanso, está perdiendo tiempo que su cuerpo y su cerebro necesitan para descansar. Entonces, sí, dependiendo de la actividad de la persona, se quita o se deja una merienda en la noche. Bueno, la persona durmió bien. Vamos a suponer que... Vamos a ver que durmió, como nosotros, que como dormimos nosotros, bien. saludables. Eso. Hace un sueño saludable y te despiertas a las 6 de la mañana. Ajá. ¿Qué le propones de desayuno a esa persona que ha iniciado un plan nutricional para modular o regular el peso? Bueno. Sí, por supuesto. Yo entiendo que todo depende del tipo de obesidad, pero más o menos... Pero el desayuno es bastante constante. Y es bastante constante inclusive transculturalmente, ¿no? Entonces se come un poquito de proteína, que nosotros en nuestro medio, nuestra proteína preferida al desayuno, pues es 1 o 2 huevitos. Pan integral, pero pan integral de verdad, pan integral, pan pesado, un pan integral de masa madre, una cosa así, un poquito de fruta y alguna bebida caliente. Si le quiere poner un chorrito de leche, está bien, o también puede ser una cantidad importante de leche, pero que la leche sea baja en grasa, es decir, leche descremada. Y a ver qué me faltó: fruta, proteína, una bebida, un pancito. Eso sería un desayuno. Y si esta persona viene consumiendo eso es lo que ella come normalmente, ¿le restringe algo más? Depende. Porque a veces ahí es donde viene el famoso cuento de las harinas. Yo me como una sola harina. Ajá, una sola harina es la olla completa del arroz. Eso es una sola harina, pero la cantidad. Entonces sí es importante que
no siempre hay que prohibir cosas, sino disminuir la cantidad. Los médicos hablamos de la dosis, ¿no? Entonces, la dosis, hay dosis respuesta. Yo tengo que disminuir. Y aquí empezamos a tener problemas con las medidas. ¿Por qué tenemos problemas con las medidas? Porque cuando nosotros éramos chiquitos teníamos una taza. Y no había dos tipos de tazas, sí, la taza y el pocillo, que era para el de tomar el cafecito. Y hay de que uno sirviera un café en una taza porque la mamá lo regañaba. ¿Cómo se le ocurre? Ahí no se sirve el café. Bueno, hoy en día tenemos unos recipientes gigantescos donde tomamos. Y esos recipientes gigantescos, el mug tiene 50% más capacidad de una taza. Entonces, nuestra taza era de 8 onzas en volumen y el mug tiene 12. Eso es 50% más. Por eso también estamos 50% más grandes, porque estamos subiendo las dosis. Hay sitios donde uno pide un café y el más pequeño alcanza para 3, ¿cierto? Pero se lo toma una sola persona. Entonces, hemos ido, o sea, el mercadeo, el afán del consumo ha llevado a que vayamos creciendo. Por ejemplo, agranda papas y gaseosa por 1.500 pesos. A ver, eso es una cosa, o sea, entonces en vez de una gaseosa que ya no se debería tomar, vamos a tomar una gaseosa del doble, y en vez de unas papas que tampoco están tan bien, vamos a comer mucho más. Entonces vamos agrandando las dosis. Entonces los recipientes han crecido. Nuestra taza se volvió un mug y ya casi no consiguen una vajilla con tazas. Solo hay mugs. Oye, y Alejo, ¿y el ejercicio durante la mañana, antes o después del desayuno? ¿Qué les recomiendas? No, bueno, primero, la hora del ejercicio es bien discutible. Hay personas que les va bien en la mañana, hay personas que les va bien en la tarde. Pero sin importar cuándo lo hagan, yo recomiendo que coman algo, en lo posible desayunen y luego se hagan ejercicio. Cuando no es posible porque es muy temprano, entonces que coman un poquito, una meriendita que puede ser otra vez yogur griego y unos arándanos o un pedazo de queso y un café, alguna cosa así, y una frutica, un pedazo de queso, algo de fruta y puede ser un café, que eso ya es prácticamente un desayuno, y luego de eso sí nos vamos a hacer ejercicio. Siempre tener energía para poder hacer el ejercicio. Entonces yo le hago la analogía a la gente. Cuando usted se va a ir de paseo, usted le pone gasolina al carro para irse de paseo. Usted no va al paseo y cuando vuelve es que le pone la gasolina, porque de pronto en el paseo se queda sin gasolina. Entonces tenemos que primero tanquear para poder consumir esa energía durante el ejercicio, y eso hace que nuestros músculos trabajen de una forma más eficiente, consuman el alimento que le hemos dado. También se depletan las fuentes de glucógeno hepático, el glucógeno muscular, pero entonces es más fisiológico para el músculo trabajar con los nutrientes. Y cuando no lo hacemos así, estamos estresando el sistema. Cuando estresamos el sistema, empezamos a tener problemas de cortisol, de inflamación, porque empezamos a producir eicosanoides proinflamatorios, y esto redunda en que en lugar de, entre comillas, quemar grasa, pues no la quememos. Oye, y estos picoteos en el transcurso de la mañana, el picoteo muchas veces no es por hambre, sencillamente es por ganas de comerse algo, porque vio la empanada, porque vio el maní. ¿Cómo haces para regularlo? ¿Tienes alguna técnica especial con homeopatía, con acupuntura para disminuir estos picoteos? Bueno, primero, eso es falta de oficio, el picoteo es falta de oficio. Cuando yo estoy ocupado,
no como nada, llego al consultorio, estoy ocupado, bla, 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 y de pronto, ¡ay, es hora de ir a almorzar! Y no he comido nada. Cuando me faltan los pacientes, entonces me empiezo a aburrir y empiezo a buscar a ver dónde tengo algo que comer. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con la falta de actividad, con la falta de oficio. Pero también yo recomiendo que entre el desayuno y el almuerzo haya un intermedio, una comida, pero ojo, no es una comida para quedar hasta acá, es un poquitico, un puñado de maní puede ser, un poquito de fruta con un quesito, con un jamoncito, palitos de apio y zanahoria con un poquito de atún o con un poquito de humus de garbanzo, melón y jamón, alguna cosa que tenga proteína y carbohidrato, pero pequeños, poquitos, no es para llenarme, es para romper el ayuno. Romper el ayuno porque más o menos 3 horas después de haber comido me empieza a dar hambre. Entonces yo como un poquito y eso me hace que mi nivel de glucosa se mantenga estable y que además yo llegue a la siguiente comida sin tanta hambre. Entonces yo sí le recomiendo a la gente que coma un poquito ahí, rompemos el ayuno, mantenemos la glucosa estable, no me da tanta hambre, porque una de las cosas que produce esa caída del azúcar es hambre. Y la hidratación en este tiempo, en este momento de desayuno hasta el almuerzo. Realmente la hidratación normal, ¿no? Yo no recomiendo andar con un galón, una botella de agua. Sí, no, andar con un galón de agua y un pitillo todo el día, no. Eso está bien cuando estoy haciendo ejercicio, si yo estoy en una carrera o estoy haciendo un entrenamiento muy fuerte y en clima cálido, está bien que yo lleve un recipiente con líquido y esté tomando. Pero lo único que ganan estas niñas hoy en día tomando agua de esa manera es estar en el baño también todo el día. Toman mucha agua y van mucho al baño. El cuerpo consume el agua que necesita. Con esto no quiero decir que no se debe tomar agua. Sí, sí se debe tomar agua, claro, pero no en cantidades tan grandes. Y algo que la gente no cuenta o no tiene en cuenta es que la fruta tiene agua, el queso tiene agua, el café tiene agua. No es agua pura la que hay que tomar. Y lo otro es lo que sí desaconsejo totalmente, el consumo de estas bebidas de deportistas para hidratarse regularmente, bebidas energizantes. No, yo le puedo poner una pizquita, pero una pizca es nada. Al agua, una pizquita de sal al agua. También le puedo poner una rodajita de pepino o un pedacito de apio y eso me cambia un poquito el sabor del agua y me hace sentir que estoy como tomándola diferente. Sí me aporta unos minerales, me aporta unos electrolitos. De una manera muy, muy sencilla, muy tranquila, sin tanto aspaviento, y es que esto sí hidrata, esto no hidrata, ¿no te ha pasado? Que ahora sí, la gente claro, habla que claro, es que esto sí hidrata y esto no hidrata, es que el agua no hidrata, ahora nos está tratando de vender el cuento que el agua no hidrata, si lo que hidrata es el agua. Sí, y que no estamos tomando bien el agua. Ah, no, yo sí me la estoy tomando. Sí, que esa agua que tú tomas no es la mejor agua. Oye, bueno, estamos hablando del proceso matutino. Ajá. Y llegamos, antes de llegar al almuerzo, ¿hay algún estímulo cuando les dejas esos puntos de acupuntura? ¿Deben ellos estimularlos? ¿Tú los ves que si te advierten, doctor, yo me pongo las agujitas, me pongo el balín, pero no tengo tiempo de estarlos tocando? No, yo no les pongo a hacer eso. Sí, me parece que porque, sí, sobre todo, o sea, hay gente que sí los pone y que activar, no sé qué. ¿Y por qué desaconsejo esto? Porque después me toca hacer una cirugía para sacarle la bolita que está encarnada porque se la han estado haciendo así. Entonces, eso lo terminan metiéndola allá y después le toca a uno ir con una pinza y sacar esa bolita que la han enterrado. Entonces, no, yo desaconsejo la estimulación, la
la activación de estas ¿Y por venitas. cuánto tiempo les recomiendas dejarla en una oreja Una semana. y le cambias después al... Y yo le cambio a la otra oreja, sí. Bueno, llegamos al almuerzo. Sí. En el almuerzo, ¿qué recomiendas normalmente? Bueno, proteína, vegetales y una pequeña porción de carbohidrato. Acuérdense que en las verduras también tenemos carbohidratos y tenemos carbohidratos, un tipo de carbohidrato muy importante que es la fibra. Entonces, en las verduras hay la fibra, que es un carbohidrato fibra no soluble o carbohidrato no soluble que no se absorbe. Y es el que nos ayuda a que el tránsito intestinal sea adecuado. Entonces, la proteína, pues mira, hemos venido trabajando un poquito en la dieta mediterránea, pero resulta que la dieta mediterránea en Latinoamérica no es tan fácil de seguir, pero es que sí podemos coger elementos de la dieta mediterránea y traérnoslos para hacer la dieta mediterránea latinoamericana. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Hombre, comer un poquito menos de carne, no un poquito menos de carne, menos veces a la semana carne, ojalá Carne una roja. o dos carnes rojas, aumentar el consumo de pescado y complementarlo con aves como pollo o pavo, pero buscando siempre disminuir un poquito esa carne roja, que tampoco es tan grave como nos la han pintado, pero sí tiene unos elementos proinflamatorios que nos llevan a favorecer esa inflamación, que es la que hace que la insulina no opere adecuadamente y que esa insulina, como no está operando, entonces el páncreas me manda más insulina y ese exceso de insulina, que la insulina deben saberlo, es una hormona anabólica, hace que yo empiece a guardar grasa. ¿Y dónde guardo grasa? Alrededor de la barriga. Cuando ustedes vean una persona que tiene la grasa, mucha grasa alrededor de la barriga, que parecen un trompito, esas personas tienen un exceso de insulina. Y también se ve porque tienen estas partes de las manos, los nudillos, oscuros. Y acá en el cuello también se les ven unas cosas... La acantosis sí, nigricans. unas cosas negras. Y en la axila también. La acantosis nigricans, sí, señor. Alejo, y hay una particularidad, últimamente estamos desaconsejando hacer la actividad física una sola vez al día, sino que le estamos recomendando fraccionarla después de un desayuno, hacer algo después del almuerzo, algo después de la cena, para que la persona tenga realmente una actividad en el transcurso del día, no sea voy a ir al gimnasio, voy a correr y después me voy a quedar sentado todo el resto del día. ¿Qué recomendaciones tú tienes respecto a este tipo de actividad? Bueno, lo primero es que el órgano rector en el mundo de la medicina, que es la OMS, pues se ha quedado corto en esa recomendación de 150 minutos Cortico, sí. de actividad física en la semana, porque eso nos daría más o menos media hora al día, los días hábiles y los otros días de descanso, no hacemos nada. Pero realmente sí, todos los médicos que trabajamos en esto nos ha parecido que está muy corta esa recomendación de 150 minutos y que sí debería ser mucho más, porque ojalá fuera una hora al día. Pero yo también puedo fraccionar esa hora y hacer algo de ejercicio en la mañana. Puedo moverme después del almuerzo. No es necesario correr una maratón ni ir a alzar pesas. Si se puede, pues bien, y si es la rutina y si está entrenado para eso. Pero con ir a caminar después del almuerzo ya estoy haciendo algo y estoy ayudando. Primero, ese movimiento me hace quemar algunas calorías, pero también ese movimiento me ayuda a estimular el movimiento peristáltico del intestino y me dan ganas de ir al baño naturalmente, sin necesidad de laxantes ni cosas de estas.
Alejo, ¿qué es lo que más ves o lo que más frecuentemente te enfrentas con los pacientes que van a tu consulta eh, para bajar de peso? Bueno, cuando me llega un paciente y yo le veo algunas características, siempre le digo lo mismo en tono de broma, pero en serio. Y le digo, bueno, usted está subido de peso, tiene exceso de grasa, tiene una grasa visceral elevada, tiene un porcentaje de grasa elevado. Usted me tiene que probar que no es diabético. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Pues, doctor, pero ¿cómo hago para probarle eso? Pues usted me tiene que probar que no es diabético, porque con todo lo que tiene, usted es diabético. Así que voy a pedirle unos exámenes de laboratorio y usted me tiene que comprobar que no es diabético, porque yo a usted lo considero diabético. Y lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos sin diagnóstico. ¿Y por qué no hay diagnóstico? Pues porque no los buscamos. Y la diabetes es una cosa que hay que buscar. Cuando yo veo a una persona que digo, este tiene cara de diabético, pues yo le hago unos exámenes para ver si mi ojo clínico está funcionando bien o no. Y pues generalmente el ojo clínico no se equivoca. Y por eso usamos los exámenes. Entonces yo le hago un tamizaje a mis pacientes para mirar si tienen diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, pero además también para revisar cómo está todo su riesgo cardiometabólico, porque tenemos un problema también de falta de diagnóstico y a veces sí tenemos el diagnóstico, pero no hay la conciencia de que unos exámenes alterados ya nos están haciendo daño. Entonces la gente dice, no, es que mi hemoglobina glicosilada está en 5.6. Más de 5.7 es prediabetes, más de 6.5 es diabetes, ¿no? Entonces, como la tengo en 5.6, no tengo ningún problema. Pasé el examen. No, esto no es la universidad. No ha pasado ningún examen. Porque es que en medicina esos puntos de corte son arbitrarios. Y tener 5.6 es lo mismo que tener a 5.8. Ya está en riesgo. Lo mismo tener un colesterol un poquito elevado, ya está en riesgo también. Y cuando vamos sumando, ¿no? Entonces vamos sumando riesgos cardiometabólicos, azúcar elevada, resistencia a la insulina, un colesterol elevado, un antecedente de enfermedad familiar coronaria, una edad en la que ya tenemos la posibilidad de tener un infarto, una hipertensión, antecedentes de hipertensión en la familia, inflamación crónica. Todas estas cosas constituyen el riesgo cardiometabólico, que es una entidad muy, o sea, la enfermedad X, ¿recuerdas cuando Sí, se empezó a hablar el síndrome X, el síndrome metabólico? Pues es una mezcla de todas estas cosas, un poquito de cada una, no necesariamente todas al tiempo, o sea, no necesariamente todas grandísimas, es decir, no tengo que tener una diabetes descontrolada, un colesterol altísimo, una presión elevada altísima, no, puedo tener un poquito de cada cosa, pero ya se está configurando un síndrome metabólico y pues eso mata. Hoy en día sabemos que eso mata. Entonces, el riesgo cardiometabólico es muy importante medirlo en nuestros pacientes. Y cuando el paciente tiene exceso de peso, pues ya el solo exceso de peso, que era el otro riesgo que se me iba quedando, el solo exceso de peso ya es un riesgo. Ahora, hay personas con unos grandes excesos de grasa y que están bioquímicamente puros, ¿no? Y uno no entiende, pero ¿cómo así? El gordito, entre comillas, sano. Sí, el obeso sano, el obeso saludable. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? 120 kilos, 130 kilos y todos los marcadores metabólicos perfectos. Y dice, ¿y ahora yo cómo lo asusto? ¿Qué hago con esta persona que realmente sí está enferma? La obesidad hoy en día está catalogada como una enfermedad. La obesidad
no es una cosa banal, ¿no? La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica y además es controlable, es tratable y se puede, hay vida después de eso, se puede uno devolver, pero tenemos que seguir como si estuviéramos en un concierto, seguir la partitura para poder llegar al final a buen término. Sí, yo pienso que una de las de estrategias es la que tú estás, que lo dijiste muy jocosamente, ¿cómo lo asusto? Hay una variable bioquímica que es la proteína C reactiva, esa siempre se la pido al paciente obeso y sí, generalmente está alterada, eso está alto. Aunque tus niveles de colesterol, de triglicéridos estén bien, esa está un poquito altica porque te está hablando de una inflamación crónica de bajo grado. Alejo, estamos llegando a la cena, pero antes de llegar a la cena, esta persona está tomando algún medicamento. ¿Tú le estás sugiriendo algún medicamento de medicina clásica o de medicina alternativa durante el día para modular los niveles de ansiedad, de apetito o sencillamente para mejorar el balance metabólico? No. Generalmente no usas ninguna estrategia farmacológica. No, estrategia farmacológica, salvo en la persona que realmente tiene un cuadro de ansiedad clínica y que ha necesitado tratamiento. Entonces ahí ya empezamos a involucrar a otros profesionales en el tratamiento. Ahí ya llamamos a nuestro psiquiatra de cabecera y que nos ayude con ese manejo de la obesidad, de la obesidad y de la ansiedad. Entonces, pero así a priori, no, yo no le formulo ansiolíticos, busco más utilizar medicinas blandas, medicinas complementarias, como por ejemplo homeopatía o esencias florales para ayudar a controlar la ansiedad. Pero también les doy truquitos. Y a la gente yo le digo, bueno, una cosa es ansiedad y otra cosa es hambre. Porque la ansiedad es temor a que algo me ocurra, ¿cierto? Y el hambre es que tengo ganas de comer. Entonces, ¿usted tiene temor a que algo vaya a ocurrir, a que algo irracional vaya a ocurrir? ¿O usted lo que tiene es hambre? Ah, no, doctor, lo que yo tengo es hambre. Ah, ok. Entonces, mire, si es hora de comer, pues coma, ¿cierto? Si tiene hambre y es hora de comer, coma. Si tiene ganas de comer y acaba de almorzar, por ejemplo, que es bastante frecuente, o una hora almorzó, entonces usted dice, uy, no, pero almorcé hace muy poco y tengo hambre, tómese un café, un té, una aromática, empecemos a buscar cómo embolatar esa hambre, porque lo primero es darnos cuenta que es un hambre que no es real. O sea, si yo acabo de almorzar... Es un antojo. Es un antojo. Y entonces estos antojos hay que empezar a cuadrarlos. Y hay que empezar a cuadrarlos primero dándonos cuenta que es un antojo. Darnos cuenta que no nos va a pasar nada. No se le bajó el azúcar, que es lo que dicen muchas veces las señoras. Se me bajó el azúcar y me toca comerme algo. No, no se le ha bajado nada, no se va a morir, no está corriendo peligro. Sencillamente tiene hambre y no es hora de comer y no necesita comer. Entonces, tomar líquidos que ocupan un espacio en el estómago nos ayuda a disminuir esa hambre. Y utilizar algunos medicamentos homeopáticos o esencias florales cuando ya es un poco más elevado. Y si definitivamente sí es un cuadro ansioso, pues ya necesitamos ya que nos ayude en el trabajo de esa ansiedad, en el manejo de esa ansiedad, pues un psiquiatra. Oye, Alejandro, la noche es bien complicada para el paciente que tiene obesidad, ¿no? Que tiene un trastorno metabólico porque es cuando más, aparentemente es cuando más hambre hay o cuando más antojos se presentan. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo para ayudar a estas personas con múltiples antojos?
Yo lo que he encontrado es que es la televisión, ¿no? De alguna manera, de forma inconsciente, estamos viendo múltiples propagandas de alimento, de bebidas que nos llaman la atención y de alguna forma eso en el inconsciente empieza a trabajar y terminas tú yendo a la cocina o a la despensa. ¿Qué estrategia estás siguiendo allí? Bueno, sí, primero, todo es peor en la noche. Cuando tratamos pacientes con dolor, el dolor en la noche se siente más. Cuando hay personas ansiosas, en la noche están más ansiosas. Cuando hay personas con miedo, en la noche tienen más miedo. Y cuando tenemos personas golosas, en la noche les da más hambre. Entonces, primero, debemos comer. Porque hay personas que no comen nada, hacen una dieta, un ayuno ahí inventado por ellos mismos, oído en la peluquería, donde después de las 5 de la tarde no debo comer ningún alimento. Claro, y llega a las 9, 10 de la noche y tienen mucha hambre porque sí ha debido comer algo a la hora que debía comer. Entonces, lo primero es comer un poquito de proteína, o sea, una porción de proteína y una porción de vegetales. Desaconsejo comer harinas simples, o sea, arroz, papa, yuca en la noche, con una buena ensalada, pero una buena ensalada es una ensalada de verdad, una ensalada, o sea, una rodaja de tomate, yo le digo, una hostia de tomate, una rodaja de cebolla y una hoja de lechuga, eso no es una ensalada. Eso es un poquito ahí de vegetales. Una ensalada debe ser importante, abundante. Debe sonar. Claro, y debe ocupar la mitad de mi plato. Ahí sí, por favor, el plato grande. El que más me gusta. Claro, el plato grande. La mitad del plato con ensalada. Un cuarto del plato con proteína y el otro cuarto con carbohidrato, que acá lo vamos a quitar. Pero ojo, el cuarto del carbohidrato, el cuarto de la proteína no tiene que estar lleno. Simplemente es para poner ahí un par de cucharadas de arroz, que en la noche lo vamos a quitar. Entonces, lo primero para que no me dé hambre es, pues, comer. Tengo que comer si yo quiero que no me dé hambre. Comer 7, 8 de la noche y después de eso, si me da hambre y voy a seguir funcionando, es decir, si tengo una actividad que debo hacer, pues comer algo. Algo es un poquito de proteína y ahí sí alguito de carbohidrato, como una frutica como arándanos, kiwi, una cosa así. Pero eso es solamente si yo necesito seguir en actividad. No si se me ocurrió, si tengo antojo. ¿Qué hacemos con esas personas que se despiertan con hambre, 2 de la mañana y van a la nevera? Bueno, a mis pacientes yo lo que les digo es que en la nevera pongan una foto mía, así cuando llegan se asustan y mejor se devuelven a la cama. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que estar conscientes de que no es hora de comer. Tengo hambre, pero no es hora de comer. Y hay que empezar a conductarnos. Hay que empezar porque es que nos han dicho que tenemos derecho a todo, que si yo lo quiero lo puedo conseguir, y así estamos teniendo derecho a consumirnos unas porciones gigantes. Yo si lo quiero lo puedo conseguir, entonces como se me ocurrió, me comí un poco de torta por la noche, un poco de cosas, y eso tiene su consecuencia. Entonces lo importante es que empecemos a concientizarnos que hay actividades que no debemos hacer. Es decir, yo no me paso un semáforo peatonal cuando vienen carros. Lo mismo. Algo le va a pasar si se come eso. ¡No se lo coma! Alejo, ¿qué opinas de estos nuevos inyectables, los agonistas GLP-1? ¿Los estás usando? Bueno, los medicamentos agonistas GLP-1
y GIP son maravillosos. Sí, sí los estoy usando, pero ojo, los estoy usando con los pacientes que los necesitan. Entonces, ¿qué pacientes necesitan esto? Primero, pacientes obesos. No la niña que se va a casar y que tiene 3 kilos de más y necesita bajarlos antes de casarse en 15 días. Para ella no se utilizan los GLP-1, no le van a servir y le van a hacer daño. Pero una persona que esté realmente en obesidad, que haya hecho tratamientos y no haya podido, no haya tenido el efecto, pero que además siga las recomendaciones. Las recomendaciones, no solamente la de inyectarse, porque es que me he dado cuenta que todos los pacientes son muy juiciosos a la hora de ponerse la inyección, pero como me estoy poniendo la inyección, entonces tengo derecho a comer lo que me dé la gana. Y ahí es cuando empiezan las fallas terapéuticas. Entonces, cuando tengo un paciente, yo nunca les doy de primerazo los GLP-1. Primero, empiezo a conductar a mi paciente, a enseñarle a cómo comer, a cómo escoger sus alimentos, a cómo disminuir las porciones, y a veces no es necesario llegar a los GLP-1, sino que con solo eso empiezan a bajar. Pero en caso de necesitarlo, y si el paciente tiene una prediabetes, es maravilloso también el uso de los GLP-1 porque me ayuda a controlar el apetito, pero también me ayuda a controlar esa prediabetes. Así que son una herramienta maravillosa actual, los GLP-1, son una herramienta muy importante en el manejo de una enfermedad crónica que es la obesidad. Pero ojo, hay que saberlos utilizar. No hay que seguir el esquema que le dieron a la amiga, a la prima, no hay que comprar una inyección de GLP-1 entre 5 para ponernos cada una un poquito. No, el tratamiento es individualizado y el tratamiento debe ser con seguimiento médico. Sí, ahí el gran problema, Alejo, es posteriormente cómo vas desescalando las dosis para, aunque sabemos que las personas con obesidad, y como tú bien lo has dicho, esto es una enfermedad crónica y debería ser, si tú le comienzas un agonista GLP-1, debería ser permanente porque debe tratarse como si fuera un hipertenso, un diabético o una persona con alguna enfermedad crónica, debería tener un tratamiento continuo y prolongado. Pero hay personas que realmente están en sobrepeso, obesidad, y que tú ves que llegaron a un punto en donde puedes empezar a desescalar estos inyectables. ¿Tienes alguna técnica especial para hacerlo? ¿Estás usando algún protocolo? Sé que en alguna oportunidad estabas diseñando un protocolo de desescalamiento. ¿Puedes darnos algunos avances en esto? Bueno, realmente el protocolo lo va dictando cada paciente, ¿no? De acuerdo a cuando un paciente ha llegado a un peso, no al peso ideal, no a estar 90, 60, 90, ni mucho menos, cuando el paciente ha salido de riesgo, ¿cierto? Es decir, cuando su grasa visceral está normal, cuando su perímetro abdominal está normal, cuando su porcentaje de grasa está normal, cuando la cantidad de grasa corporal está normal, cuando hemos logrado aumentar un poquito también el músculo es bien difícil de aumentar y se aumenta haciendo ejercicio contra resistencia, pero dentro del tratamiento debemos ser capaces también de aumentar un poco el músculo de nuestro paciente. Y cuando llevamos por lo menos 6 meses estables, entonces podemos empezar a disminuir dosis y vamos controlando al paciente, y si alguno de estos parámetros que hemos venido monitorizando se nos devuelve, es decir, si empieza a aumentar el porcentaje de grasa, si empieza a aumentar grasa visceral, si empieza a aumentar perímetro abdominal, entonces tenemos que devolvernos un escalón, es decir, volver a subir un poco la dosis. Es muy pronto dentro del desarrollo de los GLP-1 para poder saber
cuánto es un tratamiento a largo plazo, y sobre todo porque todavía hay temas regulatorios con los GLP-1 de si sí se deben usar en sobrepeso, es decir, la mayoría estamos usando los GLP-1 off-label, ¿cierto? En Colombia hasta ahora van a lanzar Wegovy, que es la misma semaglutida, pero con indicación de obesidad, sin obesidad, diabetes. ¿sí? De obesidad sin diabetes. Sin diabetes. Pero estamos usando el Ozempic, que es para la diabetes. No es que lo estemos usando mal, es la misma molécula. Lo que pasa es que en el Ozempic podemos subir la dosis hasta cierto punto y en el Wegovy podemos subirla más. Cuando entonces tengo el paciente estable, puedo empezar ya por lo menos 6 meses, que no me oscile mucho, puedo empezar a pensar en bajarlo y mirar a ver qué va pasando. Pero todavía la casuística mundial no está, la estamos construyendo. Todavía no sabemos bien qué está pasando ahí. Hay reportes, hay estudios, hay cosas, pero las series no son tan grandes como para tener algo conclusivo. Alejo, ahora quiero que hablemos un poquito le mostremos a quienes nos ven unos avances del libro. Quiero que tengan una idea de cómo va nuestro libro, que yo estoy fascinado con él. Ya hablamos de los puntos el punto en el trago y en Chenmen, pero hay otros puntos que también utilizamos, 36. Hablemos de eso y hablemos de los otros puntos de acupuntura utilizados en el manejo de obesidad como complemento al plan nutricional y al plan de ejercicio y avancemos un poquito con algo de homeopatía. 3 puntos de acupuntura: Hoku, Susan Lee y Sanjin Yao. Los vamos a estimular con digitopuntura, es decir, con el dedo. Hay un dedo buenísimo para la digitopuntura, que es el dedo más fuerte, que es el dedo pulgar. Entonces, Hoku. Hoku es la montaña en el valle. La montaña en el valle queda acá, donde hay un montecito entre el dedo índice y el dedo pulgar. Hay un montecito ahí que cuando uno lo espicha duele. Ese es el punto Hoku. Hoku entonces lo podemos estimular haciendo fuerza con el dedo pulgar. Vamos haciéndole así con el dedo pulgar y ese punto luego cambiamos de mano. Ese punto Hoku, que es un punto de intestino grueso, nos ayuda a disminuir ansiedad, la famosa hambre emocional, y también nos ayuda a quitar dolores de cabeza tensional. Cuando tú dices punto de intestino grueso, yo quisiera que les comentaras de qué se trata. En acupuntura hay unos canales y hay uno de ellos se llama intestino grueso. Claro, hay unos canales y unos colaterales. Hay un canal que se llama el canal de acupuntura del intestino grueso y se llama así porque dentro de su recorrido pasa por el intestino grueso. El otro que vamos a hablar ahora es un punto que tiene que ver con el estómago. Es un punto del canal de estómago que se llama Susan Lee y es el punto número 36 de estómago y ese queda en la pierna. Entonces, ¿en qué parte de la pierna? Yo no sé si alcanzo a mostrarles acá. Aquí. 4 dedos abajo de la rodilla donde está el musculito. Ahí hacemos presión. Estómago 36, Susan Lee. Y entonces Susan Lee mejora la digestión, da mayor energía y nos ayuda a regular el metabolismo. El último punto del que les voy a hablar se llama Sanjin Yao. Y Sanjin Yao es un punto de un órgano que no existe en la medicina tradicional, en la medicina ortodoxa, en la medicina occidental, sino que existe en la medicina tradicional china, que es el triple recalentador, el Yao. Bueno, el punto 6 de este canal es el Sanjin Yao
Y el San Yin Yao queda en la pierna nuevamente. Voy a parar acá. Y queda en la cara interna. Su San Li queda afuera. San Yin Yao queda arriba. Más o menos 4 dedos por encima del maléolo acá. Aquí queda San Yin Yao. En toda la mitad de la pierna. Y ese también vamos a hacerle presión, haciéndole como unas vuelticas. Presionando profundamente, haciendo más o menos unas 30 vuelticas, haciéndole así. Yo voy contando. 1, 2, 3. Aquí no estoy en ningún punto. Escojamos el punto acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que hago una vueltica, yo voy contando. Esa es la forma de hacer la digitopuntura, con el dedo más gordo. Ese San Yin Yao, o punto número 6, nos va a regular el estrés, nos va a ayudar con la regulación hormonal, nos va a ayudar con la retención de líquidos. Ese es un punto muy importante en la retención de líquidos. San Yin Yao. Luego hablamos de la homeopatía. La homeopatía también vamos a hablar de tres remedios homeopáticos que nos van a ayudar a tratar algunas molestias que ocurren cuando estamos haciendo un cambio en nuestra alimentación. Casi hemos tratado de quitar esa palabra dieta. Queremos quitar la palabra dieta del vocabulario, porque realmente dieta es todo lo que yo como. Y yo puedo tener una buena dieta, una mala dieta, yo puedo tener una dieta que me vuelve obeso o puedo tener una dieta saludable. Entonces preferimos hablar de cambios en el estilo de alimentación, cambios en el estilo de vida. Yo lo que me dedico a hacer es cambiar el estilo de la vida de la gente. Yo lo que hago es gente feliz. No hago gente flaca, yo hago gente feliz. Y logramos eso a través de ciertos cambios conductuales, entre ellos la alimentación. Entonces vamos a hablar de tres medicamentos homeopáticos. Uno, el Licopodio 30CH, otro, la Nux vomica 30CH y otro, la calcárea carbónica 30CH. El licopodio es útil en esos casos en que hay digestión lenta y también cuando hay antojos. La Nux vomica nos ayuda cuando hay estrés, cuando hay irritabilidad, cuando hay exceso de café y cuando hay indigestión. Y por último, la calcárea carbónica, cuando tenemos tendencia a ganar peso, cuando hay fatiga como de un origen no muy claro. Entonces, exceso de peso y fatiga, y también cuando hay estas pulsiones por comer, esta hambre emocional, estas ganas de comer sin que sea hambre real. O sea, los picoteos. Los picoteos, los famosos picoteos. Sí, yo creo que muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo uno? Sí, en el libro yo creo que podemos hacer un avance y decir que está estructurado de tal forma que las personas puedan adquirir el medicamento homeopático en su tienda naturista de confianza. Y lo mismo los puntos de acupuntura. La digitopuntura es esencial, no es nada complicado, y lo que tú dices es fundamental, es el plan nutricional, un plan nutricional adecuado, balanceado, y la actividad física, una actividad, más que actividad física es muévete permanentemente. Yo tengo un reloj que cada ratico me está diciendo muévete. Alejo, gracias. Yo creo que tenemos que hacer un nuevo podcast con unas aproximaciones más concretas respecto a lo que la gente necesita.
Esto es un abrebocas, pienso, para la mayoría de ellos. Entonces, Bueno, yo creo que podemos hacer casi que un podcast por cada capítulo del libro, porque es que de esto hay tanto para hablar. es que mira, está el capítulo o la parte de ansiedad, la parte del sueño es fundamental, en la parte de la actividad física. Hay personas que sencillamente no tienen ganas de hacer, no tienen ganas de moverse y básicamente está relacionado con algo de ansiedad y depresión. Y los picoteos, la ansiedad por comer. Creo que una de las características de la acupuntura es mejorar estas situaciones. Yo les tengo acá 5 tips. Son 5 tips que les escribí ahora para que se lleven de este podcast. Si ustedes se llevan estas 5 cosas, nosotros vamos a quedar felices. Primero, dormir 7 a 8 horas. Segundo, hidratarse correctamente. Cuarto, quitar la comida nocturna. Perdón, tercero, quitar la comida nocturna. Quinto, las mamás van a estar felices. Comer sin pantallas. Es que comer, o sea, uno con un teléfono acá y comiendo, no se está alimentando adecuadamente, no se está dando cuenta que está comiendo. Tenemos que ser conscientes a la hora de comer. Así que comer conscientemente pasa por coger el celular, ponerlo boca abajo, lejos y comer. A nadie lo van a necesitar durante los 5 minutos que se demora en comer. Eso es ganas de fregar. Nadie es tan importante que no pueda dejar el celular al lado para poder comer. Y el último, planificar compras y meriendas. En mi consultorio tengo un carrito de mercado así de grande. Ese me lo regaló una paciente. Es un carrito de mercado así de grande. Y lo que yo les digo a mis pacientes es, el tratamiento empieza acá, en el carrito del supermercado. Oye, si usted no debe comer tortas, ¿para qué las pone en el carrito? Si usted no debe tomar gaseosa, ¿para qué pone la gaseosa en el carrito? Si usted no debe comer paquetitos, ¿para qué los pone ahí? En algún momento se los va a comer. Cuando esté aburrido, cuando se despierte con hambre, cuando haya peleado con su pareja, entonces ¿ahí qué va a hacer? Va a ir a donde tiene eso guardado que no debería estar en la casa y se lo va a comer. Eso es como tener un arma en la casa, eso no debe estar por ahí. No tengan armas en la casa, no tengan paqueticos en la casa que los van a usar en el momento menos oportuno. El tratamiento, el cambio, realmente el cambio empieza en el carrito del supermercado.